Usted está disfrutando de la programación exclusiva de Grupo Burgos Multimedios para TNI Canal 51 HD, Televisión Más Cerca. Buenos días, República Dominicana. Buenos días. Nuevamente con ustedes en esta presentación del Grupo Burgos Multimedio, esta revista informativa Matinal 51, que les llega lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Hoy, pues, iniciando la jornada de esta semana que ocupa los últimos días del mes de junio y que definitivamente antes de que concluya habremos salido o habremos entrado al mes de julio. En primera plana, las imágenes desgarradoras de los rescatistas que se encuentran en Venezuela como consecuencia de estos dos movimientos telúricos, uno correspondiente a 7.2 e inmediatamente después 7,5, con menos de un minuto entre cada suceso. El sábado pasado se registraron otros movimientos de menor, digamos, categoría, que por supuesto no impidieron, digamos, el avance de los rescatistas, que definitivamente la solidaridad internacional frente al pueblo venezolano ha sido como debía esperarse. No podía ser de otra manera. Qué pena que definitivamente sean estos acontecimientos adversos que revelen la grandeza humana y esa solidaridad de bien frente al dolor del prójimo. La República Dominicana no ha sido la excepción, inclusive fue de los primeros países, por lo menos a partir de las autoridades, el primer país de la región y de todos los allí asistidos en que, digamos, encaminó el afecto, el brazo solidario. Todavía en el día de ayer, República Dominicana envía nuevo contingente de rescatistas a Venezuela en un gesto que enaltece la correcta representación del presidente de la República frente a todos los dominicanos y la desgracia del vecino. Así las cosas. En primera plana, otros elementos que aparecen es la solicitud que hace Finjus pidiéndole al Poder Ejecutivo frenar la entrada en vigencia del Código Penal y corregir vacíos. Establece que haya una especie de prolongación o del vacatio legis del sabático del año que debería entrar o debe entrar el próximo mes de agosto, y que por las contingencias respecto a diferentes aspectos del nuevo Código Penal, donde Finjus establece algunas ambigüedades, pero sobre todo el aspecto que tiene que ver con la libertad de prensa, que ha sido muy, digamos, criticada, sobre todo porque se entiende que esta nueva legislatura
pudiera suprimir la libertad de la prensa a hacer crítica, sobre todo la prensa crítica, por inclusive la penalización hasta con prisión por el delito de prensa, que yo he dicho que es un asunto, digamos, interpretativo, porque una cosa es la difamación y la injuria, y otra cosa es la libertad de prensa. Inclusive, en los últimos días han sido condenados 5 prácticamente periodistas, etcétera, y en definitiva uno encuentra que en estos difamadores ninguno alcanzan el grado de periodista, digamos, realizado desde el punto de vista de la academia. Ninguno, sino de oficio lo son, pero de academia o carrera, ninguno de ellos creo que poseen en título. Pero bueno, otra de las informaciones que estaremos compartiendo con ustedes a lo largo de esta revista informativa: la CAS invertirá más de 900 millones para transformar el drenaje sanitario en 5 sectores del Distrito Nacional. Y República Dominicana habilita vuelo humanitario para dominicanos en Venezuela. Aquellos dominicanos que sufrieron esta tragedia, que viven, tomaron la elección de ir a residir a Venezuela, tienen ahora la oportunidad de que el Ministerio de Relaciones Exteriores, el MIREX, informó que por instrucciones del presidente de la República, Luis Abinader, y en coordinación con las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, fue habilitado un vuelo humanitario, de manera que totalmente gratis, para retornarlo a su tierra. Así las cosas, muchas informaciones en esta revista informativa. Vamos a hacer nuestra primera pausa, venimos con Francisco Holguín, el estado del tiempo y el resto del contenido. Pausamos. Lunes 29 de junio del año 2026. Como siempre, su meteorólogo Francisco Holguín con ustedes tempranito, con un contenido de calidad para que usted se planifique en el día de hoy. Atentos, mi gente, esos que están ahí en la cordillera central, Constanza, Jarabacoa, sectores de Rubio, San José de las Matas, sectores de Santiago de los Caballeros, pero también de Santiago Rodríguez, algunos sectores de Valverde. Esta tarde habrá aguaceros y tormentas eléctricas en esa zona del país. Otros puntos del territorio nacional, solo nos vamos a quedar con mucho calor y pocas lluvias. Así que acompáñame en estos minutos que te voy a contar cómo estará el tiempo atmosférico y dónde tú tienes que tener precaución por las lluvias de la tarde de hoy. Vamos a observar justamente cómo se ve el ambiente a esta hora temprano en la mañana. Aquí tenemos una onda tropical que se mueve hacia el oeste, otra onda que está aquí, una que ya está dejando algunas lluvias aquí en la parte de Puerto Rico. Esto se está moviendo hacia el oeste, o sea que hoy en la mañana, mi gente, aquí en la Isla del Encanto, ya ustedes están recibiendo algunas precipitaciones y a medida pasan las horas, vamos a tener más lluvias allí en Puerto Rico. Aquí hay una vaguada, mire cómo se ve la actividad en esta parte. Aquí tenemos una zona de disturbio, pero esto va a ser absorbido por esta línea tipo frente que está aquí. O sea que el ambiente a nivel de esta zona de las Bahamas, República Dominicana, Haití, Cuba, Jamaica, la Florida, buen tiempo a esta hora de la mañana. Y como siempre en la parte sur, aquí nuestros hermanos venezolanos tienen buen tiempo en la zona de desastre, en la zona cero, que ellos tienen todas las edificaciones colapsadas. Sin embargo, las lluvias van a seguir hacia la parte de Azoategui, Bolívar, Amazonía. Hacia esa zona va a seguir lloviendo
en el día de hoy. Precisamente veamos el pronóstico para la parte en cuestión de Venezuela. Mire cómo se ve esta zona aquí, donde está ese círculo. Ahí es que están las mayores edificaciones, los mayores daños que recibieron del terremoto. Por eso nosotros se lo encerramos aquí para que la gente tenga una idea qué estará pasando meteorológicamente. Y usted se da cuenta que el tiempo atmosférico se puede presentar algunos chubascos, pero es mínimo lo que estará pasando en esa zona norte de Venezuela. Sin embargo, el sur de este país sí tiene muchas lluvias. Ayer observamos algunos ríos desbordados en esa parte donde estuvo lloviendo. Así que en el día de hoy sigue un ambiente lluvioso para la parte frontera, Colombia, Brasil. Ahí están las fuertes lluvias que tiene Venezuela en el día de hoy. Y cuando observamos aquí en el área del Caribe, el Atlántico, el Golfo de México, y nos vamos justamente al Caribe Central, nos damos cuenta cómo amanecemos, con temperaturas sumamente calurosas, señores. 27, 26, 24, 23, e incluso en la cordillera central, Constanza, Jarabacoa, que 13, 14 grados viene siendo el promedio climatológico en esta época. Señores, amanecen en 19, 20 grados Celsius. Ya usted sabe que en el día de hoy las temperaturas van a estar cercanas a 37, 38 grados Celsius en algunos lugares. Así que hay que cuidarse en este día. Y precisamente ahí están los datos astronómicos. La salida del sol a las 6:47, la puesta a las 7:21. La luna sigue creciendo. Ya es luna, prácticamente luna llena, porque tiene 99.1% de la superficie iluminada. Saldrá a las 5:34 y su puesta a las 7:24 en el día de hoy. El polvo sahariano no está con nosotros. Al menos la calidad del aire es buena. Hay un poquito de polvo todavía sobre nosotros, pero es en baja concentración. Pero de todas maneras, aquellas personas que son sensibles a estas partículas no acuosas deben de cuidarse, como siempre le decimos por aquí, por clima y tiempo atmosférico. Aquí están las ondas en el análisis de superficie. La actividad que usted observó en la imagen que le mostré al inicio, mire, esa es la vaguada que la está generando. Aquí viene la onda tropical que ya está dejando lluvia en la isla del Encanto de nosotros. Entonces, en la tarde no trae mucha actividad convectiva. Recuerde que los vientos en altura siguen siendo esa barrera que sirven de cortante y la actividad convectiva de la onda no se desarrolla, pero estará dejando algunas lluvias hacia el interior del país en el día de hoy. Entonces, con estas condiciones de poco polvo, la cercanía de la onda, la humedad sobre nosotros sigue en aumento. La mayor humedad se está aquí cercana a Venezuela, la parte del Caribe. Por aquí viene toda esta energía asociado a lo que es la onda, se va a unir con la vaguadita que está aquí. Entonces ya comienza a cargarse la atmósfera de humedad. Entonces usted tiene humedad, altas temperaturas, la orografía, todo esto se estará combinando y eso es lo que va a dejar las lluvias en la tarde de hoy. Mientras tanto, mire usted cómo amanecemos, un ambiente tranquilo a nivel de la orografía nacional, como usted se pueda dar cuenta, ni Haití, ni Jamaica tiene actividad de lluvias. Sin embargo, Puerto Rico, a esta hora de la mañana, observen ustedes cómo se acercan ahí esos campos nubosos, esa zona convectiva, dejaron lluvias en la madrugada y los vientos en altura, mire usted cómo tratan de moverlo. Por aquí anda la vaguada en esta parte del Atlántico, por aquí vienen algunos ecos precipitables, nubosidad. Usted se da cuenta que hay un movimiento hacia el oeste porque la onda se mueve hacia el oeste. Entonces, eso es lo que aquí en el Caribe Central estará dominando. Si observamos los super Doppler a esta hora de la mañana, nos damos cuenta que por la parte del noreste hay ecos precipitables con algunas lluvias matutinas. Como usted puede observar, no son grandes precipitaciones las que ocurren a esta hora de la mañana, pero por la cercanía de la onda tropical ya tenemos estos campos nubosos ahí en la parte de lo que es la República Dominicana. Entonces esta tarde, ¿qué va a pasar? Atentos, porque en sectores de San José de las Matas, El Rubio, Baitoa, Sabana Iglesia, toda esa zona de montaña, ahí se esperan fuertes aguaceros. También en la zona de Constanza, Jarabacoa, en esa parte de La Vega, sectores de Azua, en Peralta, Padre de las Casas. Atención, mi gente, en los fríos de Azua, allí se esperan lluvias significativas, pero también en sectores de San Juan de la Maguana, la parte de Santiago Rodríguez, sectores de Dajabón, algunos sectores de Montecristi, también se esperan algunos aguaceros. En la parte de Valverde, algunos episodios lluviosos también se estarán presentando en esa zona
en algunos sectores de Valverde. El centro de Santiago no se ve con condiciones de lluvias, aunque las cosas pueden cambiar. Como los vientos en altura están del oeste aquí, entonces la actividad que se genera en Valverde puede llegar a la zona de Navarrete, Villa González o al centro de Santiago, como también la actividad que se da aquí en la Cordillera Central puede llegar a La Vega. Atención, Roldán y mi amigo Jonás ahí en La Vega, el hombre de la loma de Guaigüí, porque esta tarde se va a observar muy nublado todo lo que es la loma de Guaigüí. La actividad que se genera en Haití va a caer en la parte de Dajabón, también de Elías Piña, Bánica, Pedro Santana, sectores de San Juan de la Maguana. O sea, hacia esa zona estarán las mayores precipitaciones esta tarde. Aquí en el Gran Santo Domingo no hay lluvias ni para las horas matutinas, tampoco en la tarde. Un chubasco se puede presentar por la cantidad de energía que habrá sobre nosotros, pero como usted se da cuenta, no hay mucha energía para la capital y los pueblos del este, porque se espera la mayor incidencia de la onda mañana, pero no tanto en el día de hoy en la cercanía. El viento seguirá del sureste, viento cálido y húmedo, vamos a sentir mucho calor, así que ya usted sabe que en el día de hoy tenemos estas condiciones de lluvias para la República Dominicana hacia el interior del país, para que usted nos diga, ¿y dónde están las lluvias de la capital? No, es que para la capital no hay condiciones de grandes lluvias, sino es hacia el interior del país, como ya le mostré. Y aquí sobre Puerto Rico, observe que también esta tarde Puerto Rico va a seguir con esos aguaceros hacia la zona de Arecibo, igualmente la parte de Manatí, Isabel, Aguadilla, Mayagüez. Ahí se puede presentar en Moca, ahí se pueden presentar algunos aguaceros esta tarde. Pero como usted se da cuenta, al menos con algunos aguaceros, iniciamos esta semana laboral. No es una semana de grandes lluvias, así que ya usted sabe, a cuidarse hacia el interior del país por algunas lluvias, pero aquí en esta parte caribeña, la parte del este del país, la capital, a cuidarnos del calor. Esta herramienta que siempre le presento a ustedes, ¿cómo se ve? No se ve nada extraordinario para esta semana, a pesar de que van a estar acercándose algunas ondas a nosotros. O sea que no hay esperanza de esas grandes precipitaciones, ni que vaya a llover en todo el territorio nacional. Mi proyección que he hecho para Santiago de los Caballeros, para que tengan una idea, es que durante los primeros 15 días de julio no se van a presentar lluvia en el centro de Santiago. Así que hay que cuidarse. Finalmente, señores, recordarle que ustedes son parte, ya somos 100 millones de visitas a este canal. Así que en todas estas visitas hemos aportado al país, a las personas, a los pequeños empresarios, a los grandes empresarios, al ciudadano. Vamos por 100 millones más, que este es el canal del pueblo, el canal de ustedes. Lo veo al mediodía en el corte de las redes sociales, el pronóstico del mediodía para ver cómo seguimos, si hay cambios, y a la tardecita yo le traigo a usted la actualización del tiempo atmosférico. Bendiciones de Dios para todos y excelente inicio de semana laboral. Hoy llegan al país los restos mortales del cantante popular dominicano Alex Bueno. Una polémica, pudiéramos decir, se ha iniciado a partir de la iniciativa por parte de diferentes funcionarios de pasar sus restos mortales por la más alta sala de espectáculo que es el Teatro Nacional en el país. Y yo voy prácticamente a parafrasear lo que hoy precisamente Diario Libre publica en su editorial, en el sentido de definitivamente señalar lo que es cierto. No se trata de quién, sino de dónde. No cabe duda de que Alex Bueno tiene los méritos, el afecto y el cariño de un pueblo y deja un gran legado en el arte popular dominicano. Pienso que interpretó
quizás como con la gracia sin igual de ningún otro, el merengue, la bachata, la salsa y hasta la música de tierra adentro, el perico ripiado. Sin embargo, como advirtiera también Giovanni Cruz en una misiva que con mucha responsabilidad hizo al director del Teatro Nacional y a otras instancias, señalando el riesgo y el peligro que representaba. Claro, hecho el anuncio, ahora las autoridades están en una disyuntiva. Decir que no van a reposar, no van a pasar sus restos por el Teatro Nacional, pudiera definitivamente ser una información justa, correcta, pero muy impopular. Sin embargo, aplazar la decisión va a acumular otra dificultad y es para lo porvenir. Y es que si definitivamente lo de Alex Bueno irreversiblemente ocurre, las autoridades, el Estado, no tendrá la calidad para impedir que estos hechos se produzcan más adelante. Es más, la licencia o la permisibilidad para que ocurra va a provocar que cada deudo del espectáculo o ente público haga la misma solicitud. Y pudieran entonces las autoridades de lo porvenir encontrarse con esta dificultad de tiempo en tiempo por los siglos de los siglos. De manera que yo prefiero asumir la impopularidad ahora y, como se dice que el cadáver, los restos mortales de el merenguero dominicano iban a reposar hasta las 11 de la mañana, llevarlo a una capilla y en vez de hasta las 11 de la mañana, dejarlo hasta las 3 y 4 de la tarde y que posteriormente se desplace hacia su pueblo, hacia su destino final, que es en Sajoma, donde van a reposar sus restos mortales. Yo pienso que mucho más inteligente, reitero, tomar la medida impopular, sentida pero correcta, que acumular un episodio desagradable por la eternidad. Este es mi punto de vista. Señores, de vuelta con ustedes en la mañana de hoy en esta revista informativa Matinal 51. Buenos días, Damián Castro. Buenos días a los queridos televidentes. En este encuentro de hoy, lunes, cuasi la despedida de junio. Así es. Muchas 29. notas de interés, la repercusión mundial de los terremotos, las teorizaciones, las causas. Gente que dice que ya el terremoto estaba en Venezuela y no de la tierra, sino de los hombres. Tú sabes que a mediados de la década del 60, 65, Venezuela era la sexta economía del mundo. Claro. País, un desarrollo, y los 80, inclusive inmigrantes de la región preferían ir a Venezuela por el tema del idioma, pero definitivamente había mucha prosperidad, que definitivamente ahí sí se aplica aquello de estábamos bien y no nos dábamos cuenta porque prefirieron que ciertamente la ruta de la izquierda. Un poeta de Boca Chica fallecido me señalaba que cuando iban a Miami, la década del 80, preguntaban, ¿qué cuesta esto?
Y ellos nada más respondían, "Bueno, pues aquí todo está barato, todo está barato". Ular Prietti, brillante escritor, publicaba en El Caribe aquí, llegó a decir que malversaron por encima de 200.000 millones de dólares. 200.000 en el boom petrolero de la década del 70, la crisis del 73, etcétera, etcétera. Era la nación más rica. Más rica. De ahí que, ¿dónde iba la diáspora nuestra? Era hacia allá. Claro, claro, te decía que la facilidad del idioma, fíjate que se puso luego muy de moda el tema de España, claro, también por el idioma de Castilla, la gente le era más fácil, porque iban también a Puerto Rico, aunque hubo momentos de la historia dominicana en que de Puerto Rico venían sobre todo los braceros, los de Puerto Rico venían a cortar caña. Al este. Al este, sí. ¿Cómo no? Mira, ¿cuál es el pensamiento? Pensamiento de hoy. La felicidad de la vida consiste en tener algo que hacer, algo que amar y algo que esperar. El brillante milenario en edad ya. Claro, Séneca. Pero tú quieres que Séneca. tú quieres cansarte de la vida, no tienes nada que hacer. Nada que hacer. Nada que hacer. Está bien esa. Mira, hoy vamos a estar hablando en la entrevista central con el politólogo Juan Belén Gustavo, quien es el secretario de Asuntos Internacionales del Partido Cívico Renovador y presidente de los Frentes de Masas. De manera que con él estaremos hablando de políticas nacionales e internacionales. Correcto, sobre todo, ese tiene el que más tema hoy. Cada artículo que tú ves hoy están hablando de la preocupación por el deterioro, el desprestigio de la democracia en América Latina. Y la derechización es un elemento reflexivo. Y la crisis de los zurdos también. La crisis de los zurdos, concomitantemente, la desideologización. Efectivamente, la desideologización del mundo, hay que decirlo, del mundo. Inclusive, fíjate, el mea culpa, digamos, o cuasi mea culpa de Lula. Él dice, yo nunca he sido de izquierda, yo no he sido zurdo. Es muy sintomático. Muy sintomático. Yo lo que he sido sindicalista. Inclusive... yo no lo conozco como extremista, tú ves. El tipo tiene sus vínculos, su asociación. Ha jugado un gran papel con concretar los tratados con el Mercosur y la Unión Europea, su movilidad hacia China, su reencuentro con Trump. Por eso yo estoy totalmente... me identifico con el juicio particular y no generalizar, porque no todo el mundo es igual. Claro. Entonces, en el caso de Lula, fíjate que inclusive ante la travesura de Venezuela, no apoyó ese gobierno, pues lo dijo, no se jugó con transparencia. Y se enemistó. O sea, no se puede juzgar a todo el mundo. Eso es correcto. Bueno, tenemos informaciones. República Dominicana envía nuevo contingente de rescatistas a Venezuela. La tragedia mayor, en fin, pero eso... El gobierno dominicano envió este domingo pasado un nuevo contingente de especialistas en búsqueda y rescate a Venezuela para reforzar las operaciones de emergencia que se realizan tras los terremotos que afectaron recientemente a ese país sudamericano. El despliegue forma parte de la Operación Quisqueya Solidaria 2026, una iniciativa del gobierno dominicano destinada a brindar asistencia humanitaria y apoyo técnico a las autoridades venezolanas en las labores de localización y rescate de personas en la zona más afectada por el desastre. La misión está integrada por rescatistas del Cuerpo Especializado de Mitigación a Emergencias y Desastres del Centro de Operaciones de Emergencia, COE, y de la Defensa Civil, quienes cuentan con experiencia en respuesta ante desastres naturales y operaciones de búsqueda en estructuras colapsadas. El equipo fue trasladado a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea de República Dominicana, FARC, como parte del operativo logístico organizado por el Ministerio de Defensa
para de esta forma garantizar el rápido desplazamiento del personal hacia territorio venezolano. Antes de la partida, el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, exhortó a los rescatistas a desempeñar la misión con disciplina, profesionalismo y espíritu de solidaridad, resaltando la preparación del personal que representará al país en esta operación internacional. En el acto de despedida también perfecto, participaron el subdirector de operaciones del COE, Edwin Olivares, así como el director de la Defensa Civil de Santo Domingo, Jesús Vargas, que definitivamente muy activo, inclusive una aeronave también se dispuso en República Dominicana para los dominicanos que viven en Venezuela, perfecto, puedan venir de manera gratuita. Eso, muy presto el gobierno dominicano. Por supuesto, hay ahí también tu amigo presidente norteamericano dicen, no me lo crea a mí, vi una información del diario conservador ABC de España, que 164 deportados de Texas no aparecen y se cree que generaron otro desastre, otra tragedia. Y que, bueno, decía que alguien parado veía el olor de la muerte. Así es. República Dominicana habilita vuelo humanitario para dominicanos en Venezuela. Así las cosas. El Ministerio de Relaciones Exteriores, el MIREX, informó que por instrucciones del presidente de la República, Luis Abinader, y en coordinación con las autoridades de la República Dominicana de Venezuela, fue habilitado un vuelo humanitario para facilitar el retorno seguro y oportuno de los dominicanos que se encuentran en las zonas afectadas por los terremotos ocurridos en el pasado 24 de junio en ese país sudamericano. En la página 2, para continuar, la Cancillería, explicó que la aeronave tendrá capacidad para 90 pasajeros y participará desde el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena en Valencia, con destino al Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez en Santo Domingo. De bueno, y que está aquí perdió la nota. Sí. Y seguimos con otra de importancia y de interés. Así es. Bueno, la CAS. La CAS. Y si estoy ahí, ya que estaba. Sí. La CAS invertirá más de 900 millones para transformar el drenaje sanitario en 5 sectores del Distrito Nacional. La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS, inició un amplio programa de intervención del sistema de drenaje sanitario en los sectores Villas Agrícolas, Villa Juana, Villa Consuelo, Villa Francisca y San Carlos, con una inversión inicial superior a los 900 millones de pesos. Bueno, el director general de la institución, Fellito Suberví, señaló que el proyecto responde a demandas históricas de esas comunidades y que esto forma parte del programa La CAS Te Escucha, mediante el cual la entidad atiende solicitudes presentadas por residentes del Gran Santo Domingo. Hoy la CAS está dando respuesta a ese gran clamor que por años han tenido estas comunidades. Vamos a intervenir de manera integral el drenaje sanitario de estos sectores, expresó el funcionario durante el inicio de los trabajos. Suberví además informó que la institución construirá y rehabilitará 11 pequeños acueductos en distintos sectores, la circunscripción número 3 del Distrito Nacional, mediante la perforación, equipamiento y puesta en funcionamiento de nuevos pozos con el objetivo de fortalecer el suministro de agua potable. El director de la CAS inició un recorrido de supervisión por villas agrícolas, acompañado por los diputados Manuel Núñez, Ramón Bueno y Francisca Jaques, así como por el presidente y el vicepresidente del Consejo de Regidores del Distrito Nacional, Giancarlos Vega y Junior Castillo, junto a otros representantes municipales. Ahí está la CAS, Así una es. gran labor, sobre todo en estos sectores
carenciados con el problema del agua, que es un factor clave. ¿Te recuerdas de aquello de Radio Continental? El agua es vida. No la desperdicie, así es. Mira, por otro lado, Joel Santos dice, explotación minera contribuyó a crecimiento económico pese a situación internacional. La actividad minera volvió a demostrar que es uno de los principales motores de la economía nacional al registrar una expansión acumulada de 9.7%, la más alta entre todos los sectores productivos durante los primeros 5 meses del año 2026, según los registros del Banco Central, que tú dices que es realidad, ¿verdad? Es realidad económica. Ya, así relato, aquí no es relato. Sí. Como dicen, datos mata a relato. Así lo destacó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, quien señaló que la explotación de minas y canteras ha contribuido al crecimiento económico promedio del país en 4.2% en lo que va de año, pese a la situación internacional que viven los mercados debido a las tensiones geopolíticas. Santos señaló que las cifras del indicador mensual de actividad económica IMAE del Banco Central muestran que solo en mayo la minería creció 6.4% respecto al mismo mes del año anterior, ubicándose como el segundo sector de mayor dinamismo, solo superado por la construcción con 7.1%. Mira, ahí viene a colación una revisión de la política minera, incluyendo la modificación de la ley que data del 1946, para ver en qué medida se hace homologable, reconciliable la política minera y el otorgamiento de la exploración en función de diagnósticos científicos, diagnósticos reales, de que efectivamente se puede tener una minería amigable con el medio ambiente. Porque la verdad es que estos números, ¿verdad? Y no hay por qué dudar, 9.7, 9.6, es un gran salto. Estamos hablando casi un 10% de aporte al Producto Interno Bruto, que tú lo repartes entre minería, construcción, zona franca y turismo, serían grandes sectores. Y si le agregamos otros sectores, la metalmecánica, las micro y pequeñas empresas, estaríamos una canasta, una cesta de productos y de elementos de la producción nacional variados, y que eso es lo importante en una economía, que no dependa de monocultivo o de monoactividad, que no solamente vivamos del turismo, que por cierto es una empresa, es una industria vidriosa en función de lo frágil, ¿verdad? Si hay un terremoto, no viene turista. Si hay una guerra, no viene turista. Si hay una huelga, no viene turista. Pero me pasé de comentario. Así. Bueno, monitorean actividad sísmica en República Dominicana por la frecuencia histórica de los grandes terremotos. La ingeniería sísmica o ingeniera Claudia Hermoso afirmó que en términos generales los grandes terremotos suelen registrarse con intervalos aproximados de 50 años, razón por la cual los especialistas mantienen un monitoreo constante de la actividad sísmica y permanecen atentos ante la posibilidad de un evento de gran magnitud en la República Dominicana. Aunque expertos coinciden en que no es posible predecir cuándo ocurrirá un terremoto, la historia demuestra que la República Dominicana ha enfrentado algunos de los eventos sísmicos más destructivos del Caribe. El más devastador ocurrió el 4 de agosto de 1946, considerado por el Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo como el mayor terremoto de la historia sísmica instrumental de la isla española, que sintió en agua, fue. Así es, en ese sentido, Hermoso informó sobre una red de monitoreo sísmico para vigilar la falla septentrional, ubicada en la región norte del país, la cual es considerada
es una de las zonas de mayor amenaza sismológica de República Dominicana. Hay un gran debate con el de Venezuela. Dice que tiene grandes retrasos desde 1983. Vi un científico chileno que tiene la experiencia de su país, que también lo tuvo el terremoto, de que efectivamente tiene graves problemas de reglas, de vicios de construcción. Y de ahí que creo que viene, entre otras cosas, la frase de que Venezuela estaba destruida y terremoteada antes de estos señores. Porque la verdad es que, oye, es trágico lo que está aconteciendo y hoy está uno obligado a entender un poquito de las placas tectónicas, de las fallas sísmicas que tiene la nación y que tiene el continente, que se localizan, ¿verdad? Porque la verdad es que esto asusta a cualquiera. Bien, con esta información vamos a hacer otra pausa para venir con nuestro invitado en esta revista informativa, en este Matinal 51. Señores, continuamos con ustedes en la mañana de este lunes 29 de junio. Informaciones tanto en el ámbito local como en el internacional. En Estados Unidos, pues, congela las negociaciones de paz con Irán tras una nueva escalada militar en Hormuz. Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán atraviesan un nuevo momento de incertidumbre tras el recrudecimiento de las tensiones militares en el estrecho de Hormuz, un corredor marítimo estratégico por donde transita una parte significativa del petróleo que se exporta desde el Medio Oriente hacia los mercados internacionales. El aumento de los enfrentamientos, perfecto, ha puesto en riesgo los avances alcanzados en el memorando de entendimiento firmado recientemente por ambas partes. Uno de los principales puntos de fricción es el futuro de la navegación en el estrecho, mientras Teherán sostiene que tiene derecho a ejercer control sobre esa vía marítima. Washington insiste en que la libre circulación del comercio internacional no es negociable. La diferencia ha frenado la implementación de varios compromisos contemplados en el acuerdo. El punto 5 del memorando establece que Irán debía facilitar el paso seguro de los buques comerciales durante un periodo inicial y de esa manera avanzar en un proceso de coordinación con Omán y otros países ribereños para definir la administración futura del estrecho conforme al derecho internacional. Sin embargo, según fuentes estadounidenses, esos compromisos aún no se han materializado. Y por otra parte, la tierra sigue rebelde frente al hombre. En respuesta, sigue temblando. Japón registra un nuevo sismo de magnitud 6.1 escala Richter. Un terremoto de magnitud 6.1 sacudió este domingo, hora local de Japón, al noreste del país, apenas 3 días después de otro potente sismo de magnitud 7.2 que afectó la misma región y dejó al menos una decena de personas heridas. Según informó la Agencia de Meteorología de Japón, el movimiento telúrico tuvo su epicentro frente a la costa de la prefectura de Iwate, en el Océano Pacífico, a una profundidad aproximada de 40 kilómetros. Las autoridades descartaron la posibilidad de un tsunami y hasta el momento no se han reportado daños de consideración. Bueno, yo pienso que Japón es líder en tsunami por la condición de la construcción de Japón. Correcto. Todo es isla. Sí, correcto. A su favor hay que decir que las edificaciones se levantan en función de esa... Y la cultura preventiva de la gente. Efectivamente. También. Mira, retornando al plano local, tú sabes que se ha suscitado un debate muy interesante ante el advenimiento prácticamente, bueno, ya en el mes de agosto, el del Código Penal, que tiene definitivamente el vaquecho
ley o Vacaciones de las ley. vacaciones de ley, que fue un año, con el propósito, digamos, contemplado de socializar. Se trata de un nuevo código, es un nuevo ordenamiento penal enteramente y por vía de consecuencia debe socializarse, sobre todo por los actores fundamentales, que son los jueces y los abogados, pero en términos general también por la sociedad. A lo largo del mismo han venido cuestionamientos que yo siento que el volumen de las críticas al nuevo código, siento que teniendo un año de aprobación, se han identificado, se han, reitero, elevado ya prácticamente cuando tenemos, como dicen, el muerto encima. O sea, veo, inclusive señala el director de Finjus, que hay muchas ambigüedades, el tema que tiene que ver sobre todo con la penalidad, con la pena al tema de la difamación e injuria, que yo siento que siento que en ese sentido se le ha dado una connotación de que el calificativo, el adjetivo de ley mordaza, en función de que es un delito de prensa. Y yo me reitero, independientemente de que lo diga el que fuere, en términos reales, no se trata, digamos, la sanción o penalidad a la difamación e injuria no tiene que ver medularmente con la libertad del decir, con la libertad de prensa. Primero, nosotros inclusive como experiencia, en los últimos, digamos, meses, se han condenado a varias personas que usan los medios de comunicación, las redes sociales, y busca en el currículum de cada uno de aquellos afectados que definitivamente no han sido condenados por, digamos, conculcando su derecho a la libertad de expresión. No, han sido sancionados por injuriar, por, digamos, señalar que Juan Pérez es un ladrón y que ellos tienen la prueba de que se trata de un narcotraficante, de un corrupto, y no lo han podido demostrar en los tribunales, de manera que no han sido sancionados por la libertad de comunicar, de decir la verdad. No, todo lo contrario, por matar honra, y en más, ninguno son periodistas. Ninguno de los que han sido afectados son periodistas académicos que ejercen el oficio. Eso es harina de otro costal. Evidentemente, ahora con el tema de la facilidad, que tú sencillamente necesitas un móvil para comunicar. Bueno, es la profesión más invadida. Mira, la Suprema Corte de Justicia acuñó la expresión mora judicial. Pacheco también la acuñó en función de mora legislativa. No solamente es el Código Penal, ahí tenemos la ley de desecho sólido que entraría en vigencia en estas horas que vienen y que hay una impugnación a esa ley. Pero recuérdate la fundamental. Mira, aquí la fundamental, a mi juicio, es el Código Laboral y el problema de la cesantía. Esa es la clave de todo el problema de la impugnación en sentido general. Aquí yo aplico el tema de la dosificación, de que si tú quieres una comisión, amplíala, abúndala, para que tú veas que no se va a resolver. Pero que me quiero circunscribir, desde la experiencia del doctor Balaguer. Claro, me quiero circunscribir al tema de penal. Va que con toda sobrada razón, como tú señalas, el tema de los desechos sólidos, que uno siente, uno ubica con claridad que el tema de los desechos sólidos
es cuarto que están pidiendo. O sea, y nadie quiere pagar. Ese es el único problema. No, que es cuarto. Ahí, Una empresa que no quiere pagar 10,000 pesos. Claro, o sea, ya uno detecta por qué los desechos sólidos no es porque afecte al medio ambiente, no. Los bolsillos de aquellos que no pagan y tienen que pagar. El tema laboral detectado. ¿Cuál es el tema? El tema de las prestaciones laborales y la cesantía. Coño, pero ya eso está visto. En el caso penal, señores, estamos hablando de un código con más de 10 años que todos hemos debatido que el tema es necesario, que hay una serie de delitos, comenzando por los delitos... La acumulación de penas. Pero delitos novedosos que no están incluidos, señores. ¿Desde cuándo aquí, por ejemplo, el tema del ácido del diablo? Oye, que desfiguran, con el uso de estas sustancias, desfiguran un rostro y le mudan la existencia, la alegría a cualquier persona, sobre todo a mujeres. Señores, y es simple riña. En el nuevo Código Penal es un acto criminal que lleva una pena que se corresponde con esta realidad. Pero, ¿y los delitos virtuales? Cibernético. Los delitos cibernéticos, los que tienen categoría de realidad en la sociedad de hoy, ya no son los rateros que te llevan la cartera, no, son los que te hackean la cuenta, son los que o sea, ese es el delito y ese está contemplado en el nuevo Código Penal. O sea, ¿por qué lo atajaban? Lo atajaban con el tema de las 3 causales. Coño, después de más de 10 años se salta. Dura un año para entrar en vigencia y ya faltando un mes para que entre en vigencia, ahí aparecen todos los diablos y que hay que retenerla. O sea, yo te digo que debemos revisarlo como sociedad. Y hay que subrayar que no es un sindicato cualquiera, ni un abogado cualquiera, es Doña Finjus. Claro. Eso tiene un valor. Y le va a hacer una solicitud. Y yo entiendo al presidente de la República, que no le molestan los escándalos, le molestan los ruidos y probablemente se prolongue. Otro año más. Bueno, otro año es demasiado, pero definitivamente yo lo que creo es que hay que asumir, digamos, el articulado en, digamos, duda o que merezcan una profusa careo, discusión, y extraerlo, pero poner el código, no sacrificar más de 200 artículos por 3 o 4, pero por Dios. Está bien. Nos queda también el del DNI, Sí. Pero la verdad es sí que se puede llegar a niveles de racionalidad con esto del Código Penal, Ya. que eso data de cuántos. Es un código que no es nuestro. Es del napoleónico, del siglo XIX, 1748. Claro, eso entonces. 1700, esa sociedad ya no existe. Esa sociedad no existe. ¿Y cómo es que lo tenemos que entender? Esa es la gran verdad. Bueno, entonces, si te parece, vamos a la pausa. Vámonos. Ya regresamos. Nuestro invitado en camino estará con nosotros para hablar sobre los problemas de la democracia y la ciencia política en sentido general, que tiene muchos problemas por demás. Adelante, señor director, en esta producción de hoy, Matinal 51, la producción del grupo Burgos Multimedios. Bueno, dice que la CAS, Damián, invertirá... no, es el arte, eso pasó. Esto es arte. Haciendo chistes tú, cubano, ahí. Me imagino. A cualquiera se le pasa, ¿verdad? Ya tú sabes. Entonces, ¿qué dice en esa parte? Que a propósito de arte, yo pienso que hay que comenzar, aunque yo lo tocaba en mi punto de vista, hoy llegan los restos del cantante Alex Bueno. Perfecto. Que inclusive tengo entendido que se le va a hacer una especie de monumento allá en su pueblo, en Sajona, su pueblo, y
tienen un despliegue de homenaje. Aquí en el Teatro Nacional se hablaba de 3 horas, de un 9 a 11, que yo me reitero en el punto de vista. Extenderla, tú dijiste, extenderla. Pasarle a una capilla, y entonces de 9 a 3 o 4 de la tarde. Perfecto. Entonces se compensa porque me identifico plenamente con ese editorial de hoy del Diario Libre. Diario Libre. Acuña una recomendación que hizo Giovanni Cruz, donde viceministro con Tony Raful. Con Tony Raful, pero que además dijo, miren, señores, Domínguez, Giovanni Domínguez, murió y fue un hombre del teatro, lo pasaron por ahí. Monina Solá, una estrella, pasó por ahí. Todos los grandes que han dado su vida en las tablas. Claro. Entonces, va a crear un gran problema, porque mañana, cuando se muera Juan Tatico, rey de la trompeta, dice, ay, hay que me llame para allá. Se va a normalizar. ¿Tú entiendes? Bueno, Perfecto, pero bueno. El punto de vista fue perfecto, a mi juicio. Mira, aquí en Buena Noticia, Alfonso Rodríguez, el amigo Alfonso Rodríguez, confirma contrato con Netflix para 6 películas y regresa a la televisión dominicana. Así, ahí veo que el cineasta y productor de televisión Alfonso Rodríguez, quien se desempeñó durante 7 años como cónsul dominicano en Los Ángeles, reveló en el programa A Diario que tiene un contrato con Netflix para producir 6 películas y que la primera ya fue rodada durante sus vacaciones de enero de este año. 6 películas en Netflix. Sí, 6. También anunció su regreso a la televisión dominicana con el programa Ven Veré en Color Visión Canal 9 y no descartó lanzarse a la política en el Partido Reformista Balaguerista Social Cristiano. Bueno, también se difundió... Que es su derecho, ¿verdad? Exactamente. En la pasada semana se difundió un decreto en el que el presidente Luis Abinader lo relevaba ya del cargo como cónsul en Los Ángeles. Ya está aquí en Cancillería. Perfecto. Al referirse al tema, Rodríguez aclaró que su salida del consulado dominicano no fue una destitución sorpresiva, sino el resultado natural de una normativa diplomática que establece un máximo de 5 años en el exterior con posibilidad de extensión. Mira, en ese caso... Antes que tú entres... Es con Alfonso, en la misma. Es con Alfonso, me refiero... no sé si tú ibas a añadir en relación al mismo Alfonso, ahora con otra... No, con otra nota. Bueno, en relación a Alfonso, tú sabes que él es reformista, inclusive no descarta, como vimos en la información, que presente una candidatura por ese partido. Pero en ese partido se anunció la posibilidad de postular, llevar a Santiago Matías a los foques. Pero inmediatamente Alfonso, que tiene una, digamos, polémica permanente, porque es de los que se suma y entiende que definitivamente independientemente de los cuartos, hay una lucha ahí, sería una lucha entre gran influencia, arte y antiarte. Efectivamente, establece que independientemente de toda la fortuna que acumula Santiago, no cabe duda que es una promoción de antivalores. Claro. Y además un lenguaje impúdico que desdice. Y oye, una de las condiciones que pide Santiago Matías para que... Eso no quiere en el Código Penal, ¿verdad? No, imposible. Imposible. Ni el detective. No, ni el detective. Esos son los que dicen que eso es una mordaza. Porque no le pueden decir ladrón a Ryan. No le pueden decir, ese es un ladronazo, gordo, un violador. No, porque espérate, aunque yo no tenga ninguna prueba, yo tengo que decir esa vaina. Mira, a Ryan se lo pasó, que yo tenía ayer, pero no pude mandarlo. Celia Cruz va a ser clonada la voz por la IA con un proyecto, Celia Cruz, que lo que importa es recordarla. Claro. Recordarla, una gran artista
Tú sabes que en una oportunidad votaron en favor de ella como la mejor artista latinoamericana. Tú sabes que la Quora en Estados Unidos tienen su efigie. Eso es efigie. Es Celia Cruz, la negra. Digo, la negra. Cuando tú vas al metro, azúcar. Sí. Bueno, y que nos hizo divertir, nos hizo gozar. Muy amiga de Johnny Ventura. Claro. De Pacheco. Oye, Pacheco, el de la yo no sé si fue Johnny, que Johnny era muy versátil, pero hubo un merengue que le grabó, que inclusive mencionaba las marcas fundamentales de ron aquí. Estaba Bermúdez y también Brugal. Mira, tú no lo has oído, de Celia Cruz, merengue. Claro, fue un grabado espectáculo. con Johnny Pacheco. Fue un espectáculo, la dulzura. Nunca la vi triste ni guapa. No. Y murió de buena edad. Nadie quiere morir, Claro, pero 90 y pico. Te digo a quién le clonaron la voz antes que a ella, con una composición, inclusive la grabación salió, yo pienso que por ese tema comercial no se difundió tanto, pero una canción inédita de John Lennon, de él, fue grabada después de su muerte. La misma composición con su voz clonada. Y también la vi, pero hace mucho, no sé si fue por la IA, John Lennon. pero fue clonada, la de Nat King Cole, Ansiedad, con la hija. Bueno. Que le pregunté yo a un tipo, pero Nat King Cole se murió, me dijo Damián, es una tecnología. Una tecnología con la hija. Yo tengo. ¿Tú la tienes? Claro, esa producción Ansiedad, la tengo. Claro, ahí está. Inclusive Inclusive en esa producción de que ella hace un par de temas con su padre, incluyó una canción de Juan Luis Guerra, como Bachata Rosa, interpretada por ella, que murió. ¿Tú sabías que ella murió 1 o 2 años después de esa grabación? En plena juventud, porque era una mujer muy joven. Morena, negra, o elegante. Sí. Natalie Cole. Yo tengo esa producción. Me deleito de tiempo en tiempo escuchando. ¿Cómo no? Entonces, Junior Caminero pega un jonrón de 463 pies y lleva 4 días seguidos sacándola del parque. Un espectáculo, el infielder dominicano. Junior Caminero ratificó su condición de tormenta indomable en las grandes ligas al despachar un cuadrangular por 4º partido consecutivo, guiando el domingo pasado a los Rays de Tampa Bay a una cómoda victoria 5-1 sobre los Diamondbacks de Arizona en el Tropicana Field. El estacazo de 4 esquinas de Caminero se produjo de manera solitaria en la parte de la 5ª entrada, rompiendo sus propios registros personales al recorrer una distancia proyectada de 463 pies, el más largo en lo que va de su joven carrera en las mayores y el número 22 de la actual campaña. Con esta actuación, Caminero cerró una semana de ensueño en la que acumula la friolera de 7 cuadrangulares en sus últimos 6 compromisos, consolidándose como el bateador más temido de toda la Liga Americana. Además, la ha sacado en los últimos 4 partidos. Oye, 4 partidos dando de jonrón. Mira, un elemento que hay que destacar. Le pasó a Soto. Sí. Mary Lady. ¿Tú sabes quién te Oye, Mary Lady. Otra vez. Hoy otro. Que impuso un nuevo récord. La victoria número 23. Sí. Mary Lady impone su ley en París. Corrió de manera... 48.8 segundos. Efectivamente, imponiendo su récord. De manera que yo pienso que esto es lo que se llama representar con dignidad a la mujer dominicana y al país, ahora en la ciudad del perfume y la flor. París. Bien vale París, una fiesta de Hemingway. París, tuve cerquita. ¿Tú has estado en París? Tuve un poquito, pero no llegaste. Cuando era diputado. A mí es una joya, París. Yo sueño yo no he ido, pero sí, espero que el señor... Por la gracia. Por la gracia. Visitar el Louvre y el Notre Dame, me dice y el Sena. El Parque de las Rosas. El Parque de las Rosas. En París, que definitivamente
me cuentan amigos que han estado, que además de la diversificación de los colores, multicolores, él dice, ahí hay rosas que tú no te la imaginas, y una belleza permanente que tú crees que el parque de las flores es ornamental, Claro. con la alegría que se visten y se presentan las rosas. Tú sabes que son seres vivos. Sí, claro. Y definitivamente, como ellos conocen del trato especial de que ahí son las reinas, dice que se visten como reinas. Pero además, dice que a la distancia, cuando tú llegas al parque, ya siente un aroma que han invadido todo el espacio, de manera que esa es una experiencia interesante de vivir. Todo ¿verdad? siempre estudiante, todo artista, tiene como meca y cumbre llegar a París. El París del Sena, el París de la revolución inspiradora de la Ilustración, la de 1789, también tuvo sus problemas con las ejecuciones, ¿verdad? Y todo lo que supone París, la grandeza de Charles de Gaulle frente a la conducción y la participación en la Segunda Guerra Mundial. En fin, también Sí. tienen sus arcos, sí, Claro. tienen sus arcos y su lipen. ¿Tú sabías que parte del garbo adquirido por Rubirosa, nuestro Claro, ¿cómo era? el Trujillita. Trujillo, sí, pero que el Claro. garbo de él fue precisamente sus padres lo hicieron embajador en Francia y él fue educado. Un tipo también, cuando uno ve la vida de Rubirosa, tú sabes que Rubirosa inclusive en París, De San Francisco de Macorís. de San Francisco de Macorís, inclusive ese tipo entró en, ¿cómo le llama? A practicar boxeo. Sí, sí, Era un sí. boxeador y peleó varias veces, porque era un tipo garbo, alto, etcétera, pero también atlético. Y después se mudó, ya tú sabes, dominaba el francés, dominaba el inglés, y por una situación conoció a algunas actrices que fueron de sus primeras Que conquistas. tenía un ángel ese Pero hombre. ven acá, cuando volvió para el país, Independientemente de. cuando volvió para el país, inclusive una vez inaugurada desde antes ya él tenía todas sus relaciones, pero inaugurada la Voz Dominicana, que fue la, creo que quinta planta de Latinoamérica en contener televisión, Petán, el hermano de Trujillo, Petán, Están, sí, lo la grandeza. lo asume para esos contactos con esas actrices Claro, claro. y esas estrellas del jet set del mundo. Y el tipo, bueno, logra casarse con una de las hijas de Trujillo, Angelita. Angelita, esposa de Rubirosa, que luego la retiró porque dicen que era un tipo que no perdonaba. ¿Cómo que le dicen eso? Los picaflor. Porque sí. El tipo tenía condiciones. ¿Tú sabes también murió, quién murió en un accidente, en un accidente. finalmente Igual que- en igual La Habana, que- Cuba. Igual que el otro que murió en España, Sí. Radamés, murió en un accidente en Madrid. A Ramfi lo conocí yo. Ok. Y no es que sea tan viejo, es que vivía al lado. Ah, ok. Donde está el Curnáutico, Sí. era eso de Ramfi. Ramfi era el más pequeño, ¿verdad? El último. No, Radamés. Ah, Radamel era el más pequeño. Y entonces un día voy yo jugando con una patineta Ok. y me pam. Oye, Damián, tú te salvaste a Chepa. ¿Cómo así? Yo tenía 11 años. Sí. Era Ramfi que te estaba pitando. Y yo Oh. lo llegué a conocer, que también le gustaban las extranjeras y las artistas. No, Ramfi. Ramfi era Porque un- fíjate Ahí que fue que el papá no lo paradigma de los, ¿cómo se el llama? papá no lo hizo general siendo un niño. Sí, que dijo, el país dijo que no servía para nada. ¿eh? No, porque, y no era que no servía para nada, eran las inclinaciones, lo que le gustaba era el arte. El arte, A él sí. le gustaba el arte, la música, la presentación. Ahí fue que conocí los Ray-Ban, los Ray-Ban. Yo lo quería militar. Y él dice, no, yo no soy de ahí. Por eso te decía que su hijo no servía para nada. Señores, vamos a hacer otra pausa. Y ya Seguimos en regresamos. espera de nuestro invitado. Así es. Señores, entramos a nuestra entrevista central con el politólogo, dirigente del Partido Cívico Renovador,
secretario de Asuntos Internacionales, además de presidente de los Frentes de Masa, nuestro buen amigo Juan Belén Gustavo. Con él, de verdad que al tiempo de saludarlo, vamos a comprometerlo para que nos asista de forma, digamos, más frecuente, porque es bueno tener invitados que tengan que decir. Bienvenido. Bien, hermano. Ustedes dos de leyendas de la comunicación. No leyenda, no son tan viejos, pero... No leyendas. No Mire, ministro, amigo Juan, como el tiempo está hoy ralentizado, vamos a hacer un análisis ahí sintético y preciso sobre la crisis de estos últimos días en América Latina, Perú, Nicaragua, Cuba, las elecciones en Colombia, en fin, esta crisis que se presenta de representación, de imagen, de la segunda vuelta, de impugnación electoral, es un elemento que preocupa hoy a las democracias en América Latina. Y que yo le agrego, más que crisis, digamos, este cambio. Perfecto. Y mudarse, digamos, hacia la llamada derechización. Sí, primero saludarlos. Dos amigos a quien le tengo muchos afectos. Yo no sé si tú sabías que a Ramón yo lo conocí cuando tenía 14 años en la iglesia pentecostal, ¿verdad? Ramón Monte de los Olivos. Está viejo, Ramón, Sí. ya. No, muchacho. Pero Ramón siempre dio señales de liderazgo. Muy joven con la Campo Bianco, esos muchachos Ya. que hoy son líderes donde quiera que están. Y este matinal, que debí llegar más temprano, pero hubo una falla de vehículo, pero no, me siento muy bien. Mira, la palabra crisis es como, es un término a interpretar. Más que una crisis, yo lo que veo que el mundo va marcando tendencia temporal. Un momento cuando Hugo Chávez estaba potencializado con el tema del petróleo por encima, Petroecuador, el petróleo de Sudamérica, la izquierda, o todos aquellos que se identificaron, porque el tema de izquierda y derecha es un tema más profundo desde el punto de vista ideológico, ¿verdad? Ahora bien, desde el punto de vista de tendencia, muchos se montaron en esa ola porque había pingüe beneficio, había El aura petrolera. el aura. De hecho, cuando viene esa ola, yo estoy en Ecuador, en una función diplomática, y vi a Lucio Gutiérrez, vi luego, bueno, Rafael Correa, que éramos amigos antes de él imaginarse que iba a ser presidente. Llegó a la presidencia, luego llego a Uruguay también en una función diplomática y veo con Pepe Mujica, que era senador a la sazón. Cuando yo llego, iba una Vespa al Congreso, fui a su casa, a la chacra, lo conocí, nunca me imaginé que ya era un perfil presidencial por la edad. Entonces, esa ola, que no era una Creo que ola... usted estuvo, puede, sin interrumpir su narrativa, digamos, envuelto en la solución, en una crisis, un expresidente. ¿Cuál fue? Sí, Gustavo Noboa, que era contra la ultraderecha. Ajá. El expresidente Gustavo Noboa, quien agarra a Ecuador con una crisis económica, un corralito parecido al de Argentina, y llega de vice a la presidencia porque Ecuador ha sido muy estable dentro de la inestabilidad. Por ejemplo, presidentes que yo saludé, que conozco, que fuimos amigos, muchos que hoy son expresidentes, exceptuando Gustavo Noboa, el doctor Gustavo Noboa, que falleció el año pasado. Padre del ahora. No, nada. El Noboa que está ahora, hijo de Noboa Pontón, un empresario del tema de la banana, bananero, y no tiene ningún tipo de encuentro familiar. Vínculo, no. Entonces, cuando yo
llegó a Ecuador, que Ecuador tiene una crisis económica, ahí llega, a quien Ramón hace referencia, el doctor Gustavo Noboa Bejarano, un hombre que su padre fue presidente de la República, fue alcalde de Guayaquil, rector de la Universidad de Guayaquil, de la Universidad Católica, un hombre con una ascendencia, y cuando entrega el poder justamente al coronel Lucio Gutiérrez, también mi amigo, o mis amigos, porque en el tema del asilo ahí hizo unas acciones que rompió la amistad, y también traigo al presidente, a amigo de Hipólito Mejía, porque hay que reconocer, Hipólito Mejía es un hombre solidario. Solidario, ¿verdad? Y eso de que los expresidentes no se molestan, no es una leyenda, no es una narrativa, no, es que Hipólito tiene esa concepción, por eso cuando su amigo, el expresidente Gustavo Noboa, sale del poder, él me da instrucciones para que le dé una protección diplomática y al efecto vino aquí, duró un año, le encantó este país, estoy enamorado de ahí. Cuando llego, antes de llegar a Ecuador, Hipólito me hizo un movimiento, me manda para Uruguay por razones de que tuve que enfrentar los militares de ese gran país que quiero bastante. Yo siempre digo que mi segunda patria, México la tercera por mi incidencia ahí, y finalmente llegó al país, se resolvió, la Suprema Corte entendió que no tenía ningún compromiso de corrupción y lo liberó. Pero mira, en el giro de cómo la izquierda tuvo como una ola, un efecto dominó, y hoy los países se van moviendo hacia la derecha, como tú dices, es una realidad. Exceptuando algunos países, por ejemplo Uruguay, Brasil, donde Lula tiene un liderazgo. Y México. El hartazgo, y México con la Chamba. el hartazgo, digamos, hacia la izquierda, ¿a qué elemento? ¿Siempre son temas económicos fundamentalmente? Lo que pasa es que el modelo de la izquierda, o sea, su receta, a decir la verdad, no ha funcionado. Yo estuve En la praxis es así. En la praxis es así. En Cuba, yo le voy a ser honesto, hasta que no cambien ese modelo, he ido varias veces, con invitaciones de Estado. Sí. O sea, no que soy un turista que fue. No es un pasacantano. No. A una actividad que se llama para el equilibrio del mundo, Díaz Canel, lo conozco, a Raúl, conozco a los intelectuales, Katiuska Blanco, que escribió Los Héroes del Tiempo, una narrativa de que Fidel sale de México, con los muchachos que hicieron la revolución. También estuve en Venezuela, ese es un par Chávez. No, ya estaba maduro. Okay. Pero en asuntos de gobierno, y le voy a ser honesto, lo que pasa ahí es increíble. Una persona, un profesional, y también voy mucho por razones académicas, como voy a México, un profesional gana $40. Pues un cirujano, como en México, brillante. Entonces, lo que gana un médico en 30 días, se lo gana una jinetera en segundo. O sea, una meretriz. Sí. Entonces, hay una Yo estuve allá también. Yo estuve allá. En esa 10 días. andanzas. No, en Cuba, en La Habana, tuve 10 días. Cuando era diputado. En la parte académica. Sí. Claro. Entonces, esa pobreza oculta, que muchas veces, y tú lo sabes, los niveles de pobreza que se vive ahí, o sea, no se explica aquí. Nosotros fuimos con unos militares de alta graduación y nos asignaron un vehículo de hace 100 años. Vehículo que era un Mercedes-Benz con un motor de Datsun. Es una cosa increíble. Belén, bueno, vamos, porque ya nos quedan minutos. Vamos a aterrizar. Tu organización política. Cívico Renovador. Sí. El general Zorrillo Zuna. Bueno, nosotros estamos en la Dirección General de Desarrollo Fronterizo. Que dicho sea de paso, Ramón, no sé por qué ustedes no han pasado por allá. Ya. Señor Burgo Gómez, un gran amigo personal, también de Zorrilla. Burgo Gómez fue guardia. Oh, ya usted será un habitual. Burgo Gómez fue guardia en su primera etapa. Claro. Y ahí conoció ha a estado Zorrilla. mucho, Zorrilla ha estado mucho cuando nos reuníamos aquí.
muy aquí en el edificio. No, del y doctor Burgo se Gómez. siguen reuniendo. Perfecto. Con asiento en Banito, Burgo Gómez, ahí conoció a Zorrilla. Ahí estamos nosotros como resultado de la alianza que se mantiene. Belén, la verdad que el panorama, sobre todo distinto en función de la iniciativa del presidente de la República, de asumir, digamos, el candado, de tener el tema de la revolución, de la reelección, que de hecho yo pienso que abre la compuerta del relevo. En ese sentido, ¿tú sientes cuál es tu lectura del panorama en este momento? Mira, al presidente le han hecho crítica en ambiente privado. Como un hombre joven, un hombre que está en el top 5 de los presidentes con más prestigio de América Latina, creo que Bukele, otro más lo supera. ¿Cómo le pone un candado a la Constitución? Ya ese candado estaba puesto. Pero el presidente, justamente para que los aduladores no lo vayan a... Que eso es lo que pasa con los presidentes. Que en el círculo cerrado, par de amigos que le está yendo muy bien, presidente, mire usted, ¿cómo cierra? Ahí nosotros tenemos un congreso favorable, una decisión mecánica, automática, le permite a usted modificar la Constitución a los fines de que usted se reelige y gana con 100, 70, 80. Pero el presidente es un hombre que tiene un concepto de la historia y le puso ese candado para que no haya... Por eso aquí no hay crisis. Perfecto. Diputado, mire, Sí. Por si cierto, ese que candado estuviera abierto hoy, tuviera una crisis. Un pan atacando. de por lo menos en el partido oficial. No, quítale el oficial. Tuviera a la oposición unificada Sí. diciendo que la Constitución no se modifica, lo que le pasó justamente sí. a Danilo antes de que Pompeo lo llamara. Haciendo la reconstrucción de la pregunta de Ramón, hoy el cuadro nuestro, la temperatura, hoy podría decirse que se necesita imperativamente las fuerzas emergentes, los 38, 40 partidos y movimientos para llegar a grandes acuerdos y generar una solución electoral. El primero que está consciente de eso es el presidente Luis. Sin una alianza parecida a la que se armó en el proceso anterior, no hay posibilidad. ¿Por qué? Porque justamente el no al lugar de Gonzalo Castillo, el hecho de que a Gonzalo Castillo se le hayan resuelto algunos temas que tenía con los norteamericanos, el tema de su visa, el tema complicado de una complicación desde el punto de vista penal, eso insofacto cambió el escenario. Increíblemente, quien más ha salido perdiendo en esto es Leonel Fernández, porque tengo que reconocer, Leonel iba en una ascendente increíble. O sea, de hecho, las encuestas no reflejaban. Se le atribuye una manifestación de maniobra toda esa situación que favorece al penco. No, son momentos. Y ni siquiera eso no fue de que arreglo, que si libero a él, no, porque ahora mismo el presidente de la República, que por primera vez en la historia democrática, un presidente no tiene esa llamadita que le da, no, lo de Luis ha sido correcto. Ministerio Público, la justicia independiente, pero son situaciones que se dan, ese derrame porque es lo mismo, la Fuerza del Pueblo y el PLD son gente que tienen el mismo origen, pero esa hemorragia con la salida del penco no solamente se detuvo, sino que hay una tendencia que lo dice Omar y lo dijo Leonel en un audio, preocupante. Se dice que más de un 15% de gente con incidencia, como Ivana, de allá de Puerto Plata, donde yo tengo mi residencia, con ese liderazgo, técnicamente la Fuerza del Pueblo en Puerto Plata no tiene nada como Rafaelito en Pedernales, y le puedo decir muchísimo, pero el tiempo no da. Increíblemente,
ya la Fuerza del Pueblo no es posibilidad. Porque Danilo se fortalece el PLD, se para la hemorragia, que es por donde puede brevar de esa fuente nutricia la Fuerza del Pueblo, y se le pone una curita, un parcho, una venda, un torniquete, y no hay forma de que tenga un crecimiento. Juan Belén, Gustavo, la verdad es que hablar con usted siento que es de provecho, es una buena inversión, sobre todo la gente que nos dispensa su atención cada mañana. Ya vamos a tenerlo por acá para que nos hable de la labor. Formalízalo, Sí. para que sea un convenio. Perfecto, perfecto. Sí. Y no de Estados Unidos, Irán. No, estará con nosotros. Además, el tema fronterizo, Correctamente, con la responsabilidad del general. Claro. Estamos en cooperación internacional. Sí. Actualmente tenemos convenio con la Unión Europea. Estamos manejando unos fondos que se llaman FIEN, que son unos fondos de España, de Renault de España, para impulsar las empresas españolas justamente. Estamos actualmente trabajando con el Ministerio de la Presidencia, con la viceministra Olaya Dotel, el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Salud. Para nosotros, la franja fronteriza, que tiene 400 kilómetros, dotarla de clínica móvil para que todos los dominicanos que viven en la parte más recóndita no tengan que venir aquí a Santo Domingo para tener respuesta de salud. En ese tema estamos justamente ahora involucrados. Perfecto. Muchísimas gracias. Señores, nosotros de esta manera hemos llegado a la parte última de esta revista informativa Matinal 51, que es una presentación del Grupo Burgos Multimedia. Mañana, cuando sean las 7, con el favor de Dios, estamos con ustedes. Feliz resto del día.